Hola, ¿cómo están? Hoy les voy a hablar sobre la RAI 7.7, el scooter eléctrico de España, que es equivalente a unos 125 centímetros cúbicos, pero también tiene picos de potencia similares a una moto de combustión de 300 centímetros cúbicos y ofrece hasta una autonomía de 150 kilómetros y cuesta tan solo 7.500 euros. Si quieres saber sobre este scooter eléctrico, estás viendo el video correcto. Bienvenidos, esto es Eldario, vehículos eléctricos. Si estás viendo este video, no te olvides de dejar tu pulgar arriba y suscribirte, que no cuesta nada. Sin más ni menos que decir, empecemos. RAI Electric Motors presenta un scooter eléctrico que lleva 2 años en desarrollo y comenzará sus entregas en verano. Ya está en preventa y con una reserva de 500 euros. Con la ayuda del plan Movis 3 puede rebajarse hasta unos 6.200 euros, que es el plan Movis 3. Este programa de incentivos ligados a la movilidad eléctrica es una ayuda gubernamental en España para la adquisición de vehículos eficientes, conocidas como Movis. Movilidad eficiente y sostenible. Teresa Rivera, que es la ministra de la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, presentó la tercera edición del programa de incentivos de movilidad eficiente y sostenible. El programa comenzó el 10 de abril del 2021 y se extenderá hasta el 31 de diciembre del 2023, así que para España es un buen momento para adquirir un vehículo eléctrico. Si me falta algo de mencionar, háganmelo saber en los comentarios. Sin más ni menos que decir y no dar tantas vueltas, pues vamos a sus características. Lleva un motor síncrono de imanes permanentes internos de alta temperatura, con flujo radial sin escobillas, refrigerado por aire. Potencia continua es de 10.7 kW, que equivalen a 14 caballos de vapor, con un voltaje de 89 voltios 120 amperios, y una potencia máxima de 17.5 kW, que equivalen a 23 caballos de vapor. Tiene un par en la rueda de 290 Nm y en el motor de 60 Nm. En lo que es la batería, está compuesta por iones de litio con celdas NCR 89 voltios 87 amperios con capacidad de 7.7 kW. También consta con un cargador integrado. Unos dicen que es regulable mediante opciones de carga que vienen integrados en el scooter, tanto como carga lenta o segura y también carga rápida. Pero si esto no es así, se puede optar por cargador de serie de 1.8 kW o carga rápida opcional de 3.3 kW, que vendrían a ser de 89 voltios 37 a 40 amperios de carga. Además, para cargar el scooter lleva conector para toma doméstica estándar o Shuko, o opcional conector Shuko más conector tipo 2. El tiempo de carga con el cargador integrado de 1.8 kW es de 4 horas con 20 minutos en lo que es carga completa y 3 horas con 30 minutos al 80% de la carga, y con la carga de 3.3 kW podremos hacer 2 horas con 35 minutos lo que es la carga completa y 1 hora con 50 minutos al 80% de la carga de esta batería. Esto es bastante bueno, ya que muy pocas motos y scooters eléctricos ofrecen carga rápida y mucho menos con este tiempo de carga, ya que nos vendría bien para hacer tramos largos en poco tiempo. En lo que es tracción, tenemos una correa dentada sin embrague. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tenemos un motor eléctrico central. Este scooter alcanza la velocidad de punta de 125 km por hora. En lo que es la autonomía, podemos sacarle provecho según las siguientes velocidades. A 100 km por hora podemos tener un rango de 110 km, a 80 km por hora un rango de 130 km y a 50 km por hora 160 km de rango. En lo que son sus características, tenemos pues un chasis multitubular de acero de alta resistencia con suspensión delantera horquilla convencional hidráulica, suspensión trasera doble amortiguador de nitrógeno con depósito integrado,
consta con frenada regenerativa proporcional mediante el uso del acelerador. También consta con el sistema de freno combinado CBS en ambas ruedas con frenos de discos perforados. Tiene un neumático delantero 120-70-15 y un neumático trasero 140-60-14. En lo que es la altura tenemos 2050 mm, en lo ancho 730 mm y en lo alto 1106 mm. En lo que es la altura del asiento de este scooter pues es bastante buena ya que es regulable. Tenemos una altura máxima de 800 mm y la más baja es de 770 mm aproximadamente. Este scooter tiene un peso total de 165 kilogramos. Este también viene equipado con un cuadro de instrumentos con pantalla TFT multifunción de 5 pulgadas a color y navegación Turn by Turn, con conexión Bluetooth a la aplicación móvil de Ray Electric Motors. Este asombroso vehículo lleva 4 modos de conducción. Tenemos el City, que es la más baja, el Flow, la media, y la Sport, que es la aceleración a tope que llega hasta los 125 km por hora, y una marcha atrás, que esta es una buena opción ya que no en todos los scooters lo tienen. También consta con iluminación Full LED y opciones de luces de emergencia o estacionarias. Lleva conector USB, alarma antirrobo con notificación a través de la aplicación. En lo que es el compartimento debajo del asiento pues tiene una capacidad para un casco y también lleva iluminación LED. Este scooter lo podrán manejar con licencia tipo A1 y la B, bueno, esto es en caso de España. Este scooter se ve muy interesante, pues espero que todo lo que prometen sea realidad y valga la pena. ¿Ustedes qué opinan? Háganmelo saber en los comentarios. Si te gustan los vehículos eléctricos no te olvides de dejar tu like y suscribirte. Compartir este video con tu grupo de amigos que se quieran unir a la movilidad eléctrica ya que es el futuro de nuestro planeta. Y no te olvides que todo esto y más solo por Eldario Vehículos Eléctricos. Hasta la próxima. Chao, chao.